La Iglesia de Cristo, Ministerios Llamada Final Shalom y sus pastores Tony y Dali Solórzano tienen el privilegio de compartir con usted el mensaje que el Señor les ha confiado, orando porque a través de esta enseñanza el Espíritu Santo hable a su corazón. Prepárese para escuchar Palabra de Dios en el programa Palabras de Fe. Gloria al Señor. Hemos titulado esta serie que vamos a estar trabajando los días viernes, por unos cuantos viernes, vamos a trabajar y hemos titulado De ciudad en ciudad. Dice ahí en el libro de Juan que leíamos, que dice que el Señor tenía que pasar por Samaria. Fíjese que una de las cosas que nosotros vamos a ver hoy en estos días que vamos a estar tocando esto, vamos a ver que el Señor Jesús, hablando de Él estuvo en varias ciudades. Desde su nacimiento hasta su muerte estuvo en varias ciudades. Pero cada ciudad, cada una de ellas, hay una enseñanza para nosotros. Y quizás quisiéramos decir que como el cuerpo físico de Cristo visitó en esos lugares, de igual manera el cuerpo místico de nuestro Señor, o sea, su iglesia, tiene que pasar por esos lugares. No lo vamos a tomar literal, porque no vamos a ir a Jerusalén, no vamos a ir a Israel, no. ¿Qué aplicación tiene hacia nosotros estas enseñanzas o esta ciudad donde Él estuvo? Hay cosas muy hermosas que vamos a aprender nosotros por medio del caminar del Señor. Él dijo, yo soy el camino. Y cuando Él dijo el camino, Él iba forjando un camino. Nosotros tenemos que caminar en ese camino, en el caminar de nuestro Señor Jesucristo. Hay, hermano, cada lugar, cada cosa donde Él llegó es una enseñanza para nosotros. Las ciudades que visitó, todo lo que Él hizo fue un ejemplo, pero fue, hermano, como una enseñanza para que nosotros podamos entenderla. Así es que hoy el propósito es de ver cómo cada ciudad enseñó algo. Usted sabe que Jesús, nuestro Señor, vino de parte del cielo, llegó, y cuando Él viene, llega y se encarna en María, y ahí viene la primera visitación. La visitación fue a Belén. Belén, si usted va conmigo, Lucas capítulo 2, verso 4, Lucas, vayamos ahí a la palabra, ahí por favor, Lucas, vamos ahí capítulo 2, verso 4, y al 7, vamos a leerlo acá, dice, también subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, para ser el de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, desposada con él, la cual estaba encinta. Y sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió pañales y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Qué nos enseña a nosotros Belén? La visitación de Él llega, Él nace ahí, y ahí inicia su ministerio, ahí inicia el desarrollo de Él. Entonces Belén, que nos vamos a ver esto, Belén significa ciudad del pan. Ciudad del pan o casa del alimento o ciudad de Dios. Mire, qué interesante entender esto, porque Belén es casa del pan. Pero Él, Jesús, es el pan del cielo. O sea, qué interesante ver esto. El pan del cielo baja y llega a la ciudad del pan, a la ciudad del alimento. O sea, Él dijo, yo soy el pan del cielo. Y llega ahí, a esa ciudad. Entonces quiere decir que esa ciudad o Belén es la ciudad donde nos va a alimentar.
Pero veamos el cuerpo del Señor. Él estaba pequeño, Él era un baby. Entonces quiere decir que la infancia de Él, en la infancia, en su niñez de Él está en Belén. Belén es ciudad del pan. Belén es la casa, la ciudad de Dios. Entonces quiere decir que para nosotros Belén representa el pan, el alimento, donde vamos a crecer, donde vamos a recibir, si usted quiere, nuestros nutrientes para poder crecer, para poder llegar a desarrollar lo que somos. Por eso, qué importante es, vamos a decir, número uno, es la ciudad de nuestra infancia espiritual. O sea, quiere decir entonces que Belén representa la ciudad de nuestra infancia espiritual. O sea, donde crecimos, donde nosotros crecemos. Por eso ahí el Señor creció, ahí se empezó a desarrollar, ahí empezó a tener su alimento. Apuntaba yo que importante es nosotros entender que nuestra infancia espiritual es muy importante para nosotros, como lo es literal. La leche nos hace crecer, la leche es la que hace desarrollar. Apuntaba yo qué importante es la leche verdadera. En nuestros países, allá, en la economía, la situación hace que la leche sea mezclada y creo que es más agua que leche, solo el color tiene, pero no tiene los nutrientes porque está diluida. Pero qué importante es la leche verdadera, la leche espiritual, es la que nos va a hacer crecer. Entonces Belén significa la ciudad de nuestra infancia espiritual. Escribía yo y apuntaba qué importante es esta faceta en nuestra vida espiritual. Qué importante es para nosotros como creyentes tener los nutrientes espirituales que debemos de tener cuando estamos en la faceta recién nacidos, recién convertidos. Hermano amado, qué importante es entender la faceta, porque de ahí dependerá nuestro desarrollo. O sea, cuando hablando normalmente, el niño se alimenta, el niño tiene los nutrientes, la leche que tiene, ese niño, esa niña va a crecer, se va a desarrollar y hermano, y va a tener todo su cuerpo, va a tener todo lo que necesita para que desarrolle su cuerpo. Pero cuando no se tiene la leche espiritual, cuando no se tiene ese alimento, por eso la infancia espiritual para nosotros es muy importante, porque de ella dependerá el desarrollo. De ella dependerá el crecimiento, de ella dependerá aún la forma en que nosotros crezcamos o nos desarrollemos más adelante. Podríamos hablar y decir que dependiendo de la forma que nosotros tuvimos, esto viene a ser espiritual o viene a desarrollar positivo o negativamente. Mire qué importante. La cuna espiritual. A ver si usted que está ahí conmigo diga la cuna espiritual. La cuna donde crecimos. O sea, Belén es la cuna espiritual. Belén es la cuna de nuestro Señor, donde crece, donde tiene el alimento, donde está la casa del pan, la casa del alimento. Qué importante es cuando uno nace, cuando uno inicia en el Evangelio y llegamos nosotros y empezamos. Qué importante es que la cuna espiritual haya pan, haya alimento. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando no tenemos el pan, el alimento que debemos de tener? Crecemos mal, crecemos deformes, crecemos con situaciones, hermano, no desarrollamos como tenemos que desarrollar. Por eso digo, de la cuna espiritual que nosotros tengamos dependerá nuestro desarrollo. Y muchos de nosotros, me voy a hablar de mí, no de usted, voy a hablar de mí. Porque yo nací, el Señor me alcanzó en su misericordia, y yo nací en una cuna espiritual. Pero fíjese que apuntaba yo, ¿por qué hablamos español? ¿Por qué hablamos español? Porque nosotros nacimos en una casa donde se habla español.
Si hubiera, mire hermano, yo no hablo alemán porque no nací en una familia alemana. Si no, yo le estuviera hablando en alemán. O en chino tal vez, o en japonés, óigame, pero ¿por qué no hablo? Porque no caí en esa cuna, caí en una cuna hispana. Y ahí estamos hablando, me doy a entender lo que quiero decir esta noche. De igual manera, la importancia de la cuna espiritual, la importancia de la cuna espiritual donde hayamos nacido, donde hayamos caído nosotros, donde hayamos llegado. Yo, puedo hablar de mí, yo llegué a una cuna religiosa, espiritual. Mi cuna espiritual fue religiosa. Mi cuna espiritual fue farisea. Y mire hermano, y cuando uno nace en esa cuna, cuando uno nace, pues ¿cómo va a nacer uno? ¿Religioso? ¿Cómo va a ser uno? ¿Fariseo? ¿Cómo va a ser uno? ¿Por qué? Porque esa fue mi cuna espiritual que yo tuve. O sea, qué importante es, hermanos amados, nacer en una cuna espiritual que me va a nutrir, que me va a cuidar, donde voy a tener el cuido, donde va a haber la palabra, donde va a haber el pan. Jesús llegó a Belén. La cuna espiritual de nuestro Señor Jesucristo fue Belén. Belén es la casa del pan, donde había pan, donde había alimento. Ahí no faltaba el alimento. Qué hermoso. Por eso digo yo, es que mire hermano, la cuna espiritual, yo no sé, usted, le pregunto a usted y yo que tenemos ya años en el evangelio, ¿cómo fue tu cuna espiritual? Porque la cuna espiritual donde hayamos nosotros nacido y crecido tiene mucho nuestro desarrollo. Por eso hoy encontramos una serie de cristianos o de hijos de Dios, siguen siendo hijos porque somos hijos de Dios, pero la cuna espiritual, la cuna donde nacimos, hermano. Por eso, mire, nosotros nacimos en una casa, en un hogar. Ahí aprendimos, hermano, reglas, si es que habían reglas. Ahí aprendimos modales, buenos o malos, dependiendo lo que se movía en esa cuna, lo que se movía en esa casa. O sea, hermano, nosotros en cierta forma tenemos parte de ver de cómo fue mi cuna, hablando literalmente. Pero ¿qué de la cuna espiritual? ¿Qué de la cuna espiritual? ¿Qué, hermano, de que ahí haya alimento espiritual? Por eso, cuando yo veía esto y decía, wow, qué hermoso entender de ciudad en ciudad. Así lo hemos titulado esta serie, de ciudad en ciudad. Él llegó a la ciudad de Belén. La ciudad de Belén es la ciudad de la infancia. La ciudad donde uno, mire, hermano, y hablando de infancia, ¿cuántos no gozaron su infancia? Infancia, hermano, puedo recordar allá en otros lugares donde la infancia el que nació primero, ese no tuvo infancia. Se le toca cuidar al resto de los hermanos, se cuida a los otros que siguen y todo. Por eso el primero no le va tan bien, al último es que le va bien porque no cuidó a nadie, ¿no? Pero al primero le ponen, entonces no hay infancia, no tuvimos infancia. Y como no tuvimos infancia, nuestra alma tiene esas situaciones. Pero regresemos, la faceta de nuestro Señor es la cuna, vamos a llamarle Belén. Belén, la ciudad del pan, donde Él pudo crecer. Por eso en otro pasaje que vamos a leer, dice, Él crecía en gracia y en sabiduría. Hermano, óigame, qué importante es ese crecimiento. Por eso, ¿cómo fue nuestro crecimiento espiritual? Muchos de los problemas que tenemos como creyentes, muchos de los problemas que tenemos como hijos de Dios, muchos de los problemas que nosotros afrontamos espiritualmente hablando, depende de nuestra cuna. ¿Cómo fue mi cuna? En mi cuna tuve ejemplo. Mire, el hijo que nace en un hogar estable, el hijo que nace donde hay papá y mamá, óigame, y hay disciplina y hay lo que debe de haber, óigame, se está desarrollando bien. Pero cuando el niño nace donde solamente hay un padre, hay la ausencia de la mamá o la ausencia del papá, ¿qué sucede? Ese niño está creciendo, pero en el rol le hace falta algo. Y por eso importante entender mi cuna espiritual. Déjeme avanzar un poquito. Entonces, número 1 es la ciudad de mi infancia espiritual. Número 2, es el primer
Belén donde se entrega el Espíritu. En el primer Belén se entrega el Espíritu. O sea, cuando nosotros hablamos de que se entrega el Espíritu, usted recordará que Jesús, Él dijo: yo vengo a hacer la voluntad del Padre. Yo vengo a hacer la voluntad de Dios. Mire lo que interesante es que, hermano, cuando yo estaba viendo esto, digo yo, wow, no hay duda que la cuna espiritual tiene mucho que ver. Hoy, hermano amado, encontramos, me voy a incluir yo, ¿ok? Me voy a incluir que muchas veces nosotros no queremos hacer ni lo que nos dice el pastor. Muchas veces ni queremos hacer lo que la iglesia nos dice. O sea, ¿por qué? Porque no aprendimos en la cuna espiritual a ser sumisos, a aprender a entregar mi voluntad. Jesús, hermano, nació. Pero, hermano, en el espíritu que él tenía, el espíritu que había sido transmitido, cuando ese espíritu él tenía, el espíritu del Padre. Por eso en una ocasión le dijo a sus discípulos: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Porque ellos lo que querían mandar era fuego, querían destruir a los de Samaria porque no los dejaron pasar. Bueno, pero lo que quiero decir es esto, es qué importante es tener el Espíritu de Dios. Por eso en la cuna espiritual recibo el Espíritu de Dios. Wow, qué interesante. Fíjese que nosotros tenemos que entender esto, que nosotros como hijos de Dios, dice que nuestro espíritu, cuando nosotros nacemos, el Espíritu de Dios está en nosotros. Pero tu cuna, eso es lo que quiero llegar, la cuna espiritual. Belén es lugar donde vamos a crecer bien cuando hay el alimento que debe de haber. Pero ¿qué hay si mi cuna? Vamos a pensar, apliquémoslo. ¿Qué hay si en la casa donde yo crecí no había suficiente economía? Y hermano, y si éramos 8 hermanos y un galón de leche y unos eran de esos que, wow, qué bárbaros, que se toman un galón, óigame, tenían que diluir ese galoncito y dividirlo entre todos para poder hacer, era limitado, racionado. Qué tremendo es una cuna donde hay pan racionado, donde no hay pan. Donde, hermano amado, le cayó el pan y el primero que agarra más, y el otro hay que ver cómo agarra. Fíjese que se mira esto hasta en los animalitos. Una gatita tuvo cuatro gatitos y nacieron y todo. Pero el último, hermano, todo ahí, y como nació por último, hermano, y todo eso, los otros están bien gorditos y el otro todo ahí, y cuando quiere ir a mamar, está tan débil que los otros le ganan la tete, ¿no? Y ahí está. Mire, si eso se aplica espiritualmente. Cuando nosotros, hermano, no hay abundancia de pan. Eso es lo que le quiero decir. Qué importante es que la cuna haya abundancia de pan. Entonces vamos a ir al número 3. Número 3 es: en Belén había papá y mamá. En Belén estaba María, ahí estaba el Padre, ahí estaban ellos dos, José y María, estaban, hermano, Jesús. Por eso Belén es la casa espiritual, es la cuna de la infancia, es donde se necesita el rol de ambos. Apliquémoslo, porque estamos hablando espiritualmente hablando. Vamos a llamarle a ellos los padres espirituales. ¿Qué hay cuando hay padres espirituales? El Padre espiritual, hermano amado, ahí hay cuidado, ahí hay cuido, ahí hay protección, ahí en esa hay seguridad, hermano, cuando está la pareja, papá y mamá. Él tenía a los dos. Qué importante es tener ese cuido de nosotros. Podríamos pensar esta noche, ¿cuántos de nosotros en nuestra cuna no tuvimos un padre espiritual? Hermano amado,
óigame lo que estoy diciendo, quizás nacimos en una iglesia y estuvimos ahí, pero no tuvimos un padre, una madre espiritual. Alguien, hermano, alguien a quien porque mire, los padres nos moldean. Los verdaderos padres nos instruyen, los padres nos corrigen. Por eso dice en la palabra de Dios que el que no es corregido es bastardo. Bastardo quiere decir que no es hijo verdadero, el que no es corregido. Por eso dice que al verdadero hijo no se le niega la vara, no se le niega la corrección al verdadero hijo. Cuando uno corrige, ama. Pero mire la importancia entonces de los padres espirituales. Por eso yo apuntaba aquí en mis notas, hoy encontramos una mayoría de cristiandad que no reconocen paternidad, no reconocen paternidad. Son cristianos solos, son cristianos, hermano, mire qué tremendo, cristianos sin casa espiritual. Si está en la casa, es cristiano, no se congrega, no tiene pastor, no te conocen. Entonces pregunto, ¿cuál es su casa espiritual? Belén es mi casa espiritual. Belén es la casa de la cuna donde voy a crecer. Qué importante. Sí, llegará un tiempo donde vamos a desarrollar y todo, pero tengo una casa donde regresar. Tengo mi casa como el hijo pródigo cuando falló y dijo, no, regresaré a la casa de mi padre. Pero hoy encontramos una multitud, voy a llamar así, perdónenme, pero es verdad, donde, óigame, no reconocen paternidad. No reconocen pastorado, no reconocen pastores. No, a mí el Señor, a mí Dios, con Él mismo. Por algo dejó Dios aquí los 5 ministerios, ¿no cree usted? Entonces, como no reconozco, no tengo quien modela, no tengo quien me instruya y no tengo quien me corrija. Reconocimiento de paternidad. Cuando miramos el crecimiento de Jesús, Él reconocía la paternidad. Cuando sus padres lo buscaron, Él reconoció. O sea, hermano, mire, aún siendo Él se sujetó a sus padres. Por eso, qué importante es esto. Entender que la cuna es esto. Mire, hermanos, voy a hablarlo esto. ¿Por qué tiene problemas la autoridad con la juventud? ¿Por qué? Porque hay un gran problema de las autoridades con los jóvenes. ¿Sabe cuáles son los jóvenes que tienen problemas la autoridad? Con los jóvenes que no tuvieron un rol en su casa, que no tuvieron un padre, que no tuvieron quien los corrigió, que no tuvieron. Y entonces esta juventud creció así. Entonces no reconocen autoridad, Le dice, te voy a llamar a la policía, tráigamela, dicen, tráigamela. Óigame, no reconocen. De igual manera, hoy encontramos, voy a hablar así, cristianos, mire, sin casa espiritual, sin familia espiritual. Óigame, qué tremendo, qué hermoso es venir qué hermoso es reconocer la casa. Cuando apliquémoslo literal, cuando uno tiene sus hermanos y en la casa crecimos con los hermanos y vamos a la casa y ahí está papá, mamá y los hermanos y es la familia. Pregunto, el que no se congrega, el que no reconoce, ¿cuál es tu familia? ¿Cuál es tu familia? Hermano, y como no tiene familia espiritual, ¿sabe quiénes son? Los del mundo. ¿Sabe quiénes son? Los del mundo, los de afuera, porque no tiene familia. Pero por eso es importante la cuna espiritual. Hablábamos con unos hermanos el otro día y decíamos, en las iglesias no se tiene problemas con el recién convertido. ¿Sabe con quién se tiene problemas? Con los viejos. Con los que no tuvieron casa espiritual. Con los que no tuvieron paternidad, los que no corrigieron, los que no. Mire, hermano, perdóneme que se lo vaya a decir, perdóneme. ¿Por qué cree que hay una migración de iglesia a iglesia a iglesia? Porque no quieren reconocer paternidad. No quieren reconocer. El pastor les llama la atención y se van. Hermano, y entonces no reconocen. Por eso, hermano, y por eso están en casas. Por eso están solos, por eso están allá. ¿Por qué? Porque no reconocen. Entonces yo pregunto, mire la importancia. No tienen casa espiritual. No tienen familia espiritual. Óigame, amado, porque no reconocen. No se congregan.
no se sujetan, no honran, no apoyan, no sirven, no ofrendan, no diezman. Y pregunto yo, ¿y de qué tribu son? Mire qué tremendo, qué tremendo. Mire la importancia de la cuna, mire la importancia de la paternidad, mire la importancia de reconocer a los padres. Si nosotros tuvimos hermanos y de los hermanos se pelean y hay esto, pero cuando papá o mamá dice, ¿qué estuvo? Y mamá pone el orden, papá pone el orden, ¿qué hacemos? Todos nos sujetamos, todos estamos ahí. Pero el que no tuvo cuna, esto es lo que me llamó la atención a mí, el que no tuvo cuna espiritual. El que no tuvo el alimento, el que no tuvo el pan. Por eso decía, el problema de muchos, hermano, que encontramos hoy es que su cuna espiritual no tuvo la que tenía que tener. Yo soy uno de ellos. La cuna donde yo nací, una cuna religiosa, una cuna legalista, hermano amado. Tuve un proceso de que me sacaran todo eso, porque, hermano, esa es la cuna que yo conocía. Esa es la cuna que yo estuve. Y digo, no, esa no es la cuna. Esa no es Belén, perdóneme. Belén es la casa del pan, la casa del alimento. Por eso Belén es donde se tiene padres espirituales. Entonces, número 4, vamos a ir al 4. Belén es el sello como hijos de Dios. En Belén es el sello que somos hijos de Dios. En Belén. Mire qué importancia esto. Jesús venía marcado de parte del Padre. Hermano, cuando usted mira a la experiencia que tuvo María, usted ve ahí que es él diciendo, este es mi hijo amado, este es el hijo que yo amo, este es mi hijo. Venía, hermano, con el sello de hijo. Belén me hace hijo. Y si soy hijo, reconozco un padre. El apóstol Pablo hablaba de Timoteo. ¿Y sabe qué decía de Timoteo? Timoteo, verdadero hijo. ¿Por qué decía verdadero? ¿Por qué no dijo Timoteo, hijo mío? Porque usó el vocablo verdadero. Porque habían unos hijos falsos. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que te digan o que nos digan, papá, padre? ¿De qué sirve si no hacen lo que tienen que hacer? ¿De qué sirve que nos digan papá y no hacen lo que decimos? No se hace lo que se dice. Ese es solamente el vocablo de papá, pero no. El padre se agrada del hijo que hace lo que le dice él. El padre se agrada del hijo obediente. Por eso, verdadero hijo, como un hijo. O sea, Belén me hace o me sella como hijo de Dios. Por eso nosotros tenemos que entender que en la casa del Padre hay pan. Fíjese que quiero vaya conmigo al libro de Lucas capítulo 15, porque aquí vamos a ver algo que vamos a encontrar de lo que es hablando del hijo. En inglés se llama sonship, el ministerio del hijo o la doctrina del hijo. La doctrina del hijo. Cuando hablamos de la doctrina del hijo, vaya ahí a Lucas capítulo 15, verso 18. Te conoce la historia. Habla la historia del hijo pródigo. Pero mire, ahí hay dos hijos. El hijo pródigo, el que se fue por inmaduro y todo eso, él se fue. Pero él estando en la situación que estaba, él dijo, me levantaré, iré a mi padre. En otras palabras, él sabía que era hijo, estaba en desobediencia. Pero sabía que era hijo, sabía que tenía una casa, sabía que tenía una familia, sabía que tenía que regresar. Por eso cuando hablamos del hijo, hermano, por eso Belén es la casa donde me sellan como verdadero hijo.
Cuando uno como hijo, por eso él dijo, él estaba mal, él estaba, hermano, él estaba en pecados, se había ido en desobediencia y todo, pero reconocía y sabía que era hijo. Sabía que tenía un padre, sabía que tenía, conocía. Mire, por eso la cuna, por eso es la importancia de la cuna espiritual. Hermano, hay hermanos que van a abandonar la iglesia, se van a desviar un poco, van a salirse, pero ¿sabe qué lo va a hacer regresar? Se van a recordar de la casa del Padre. Se van a recordar, no, yo soy hijo. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué hago aquí? Daba un testimonio a un hermano, no voy a decir su nombre, tranquilo, no es de aquí. Y entonces él daba en su testimonio de que él estaba en la iglesia y creció en la iglesia, tuvo una iglesia sólida, alimento que tenía, pero de repente, hermano, se desvió y se fue. Y dice, mire lo que dice él. Estaba en el bar, se fue al bar, a la cantina, y estaba allá, dice, y me echaba mi cerveza, y me acordaba, dice, que cantaba en el coro. Me acordaba que era parte de la iglesia. Imagínense, y dice él, cuando uno es hijo, no puede pecar en paz. Eso se me entendió. Cuando soy hijo, dice, estaba allá y se quería tomarse su cerveza y se acordaba, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo acá? Se acordaba que era hijo. Por eso, la importancia de la cuna, la importancia, hermano, el hijo pródigo tuvo una cuna, tuvo un padre que lo guió, que lo enseñó. Cuando él se vio en momentos difíciles, cuando él se vio en lo peor, se acordó y dijo, en la casa de mi padre. O sea, ¿qué fue lo que pensó? Él dijo, yo soy hijo, tengo un padre, ¿qué hago aquí? Pero por eso digo, la importancia de la cuna. Yo no quiero que usted se desvíe, yo no quiero que nadie se vaya, no. Pero lo que le quiero decir es que somos hijos de Dios. Y aquí este joven dice, en la casa de mi padre, mire, y dice, me levantaré. Iré a mi padre, le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, el verso 18, hermano, él reconoce que es hijo, quizás en desobediencia, haciendo lo que no es, pero él sabe que es hijo. La importancia de la cuna espiritual. La importancia, hermano, de lo que es la cuna espiritual, del alimento que debemos de tener. Él habla de la casa paterna, habla de la casa del pan. Habla, en la casa de mi padre, dice, hay mucho pan. En la casa de mi padre hay pan en abundancia. O sea, hermano amado, mire qué interesante es entender entonces cuando uno mira el recorrido de Jesús. Hoy vamos a estar estudiando varios viernes de ciudad en ciudad. Hoy estudiamos la ciudad de Belén. ¿Qué me enseña? ¿Qué me enseña la ciudad de Belén? La infancia, donde crece. Qué importante es, hermano, mire, amados, los jóvenes que están creciendo en nuestras iglesias, los jóvenes que están creciendo, los niños que están creciendo en nuestra iglesia, están creciendo en una cuna sana, Pero hermano, crecer, o sea, es lo que le decía yo, crecer en una casa donde los simientes no son buenos, donde lo que me enseñan, hermano, no es bueno. ¿Por qué nos esforzamos, padres? ¿Por qué damos clases de matrimonio? ¿Por qué tratamos de instruir a los hogares? Porque no es sano, hermano, que nuestros hijos estén peleando, que miran papá y mamá peleando. Eso no es sano. O sea, por eso es que estamos tratando de hablar de esto. Entonces, de igual manera, cuando en la cuna espiritual que yo crezco, en la cuna espiritual que yo tengo, si es buena, me va a ayudar para más adelante. Hermano, por eso, cuando uno, mire, como pastor, uno conoce cuando un creyente tuvo una buena cuna, que lo instruyeron, que lo enseñaron, es un cristiano sujeto, es un cristiano que activo, hace algo. Hermano, mire, es que es igual que en la casa. Si nosotros en la casa, a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, no les enseñamos la estructura de la casa, cuando crezcan, hermano, ¿por qué hay tanto joven, aún unos viejos ya también, que son irresponsables en casa?
Porque encontramos en hogares personas, también jóvenes, o sea, hombre y mujer, este es parejo, ok, parejo, ya sea hija o hijo, son irresponsables, no saben desarrollar las cosas. ¿Sabe por qué? Porque su cuna que tuvo no lo instruyeron. Su cuna que tuvo, no tuvo el ejemplo, no tuvo el rol. Mire, qué tremendo es cuando uno nace como hijo y no tiene el rol del papá. Y mamá se tiene que esforzar en hacer los dos roles. Y no se puede hacer los dos roles. No se puede. Qué lindo es cuando hay la pareja, ¿no? Y la mamá le dice a los hijos, ya va a venir tu papá. Cuando venga le voy a decir, mire, ¿me entiende? Y miran. Pero la madre es soltera o el padre es soltero. ¿A quién le dice? Él tiene que hacer esto y lo otro. Tiene que hacer los dos. Por eso la importancia de la cuna espiritual donde yo crecí. Quiero invitarle a usted que me está oyendo, que me está viendo. ¿Por qué no nos escudriñamos? ¿Por qué no decimos de veras cómo fue mi infancia? ¿Cómo fue mi cuna espiritual? ¿Había abundancia de pan? ¿Tuve los nutrientes para poder desarrollar espiritualmente hablando? Hoy encontramos muchos cristianos, hermano, emproblemados. Hermano amado. No, el problema es tu cuna espiritual. No tuviste padres espirituales. No tuviste padres que te corrigieran. No tuviste padres que te reconocieran. Hermano amado, no tuviste la leche y el pan que tenías que tener. Eso es lo que es importante. El alimento me va. Por eso, mire, un cristiano que nació en una cuna de esas, hermano amado, mire, va a una iglesia, llega y se reconoce quien viene con una buena cuna. Pero se reconoce quien viene, hermano, que no tuvo cuna, que no tuvo cuido, que no tuvo, hermano, el cuido. Por eso la casa paterna, la casa de la infancia es la que va a formar mucho. Por eso, no sé si usted ha oído la frase, el marco de referencia. ¿Qué es marco de referencia? Dice en el diccionario, dice, marco de referencia es lo que yo tengo guardado acá en mi computadora. Tengo un marco de referencia y tengo una disciplina. Cuando veo algo, lo relaciono a lo que yo aprendí, lo relaciono a lo que yo sé. Pero si a mí no me enseñaron que eso era malo, si a mí no me enseñaron y me instruyeron, y cuando eso no es malo para mí, eso no es malo para mí. Y por eso encontramos una deficiencia en la cristiandad, hermanos amados. ¿Por qué? Porque la cuna que tuve no fue el alimento que tenía que tener. No tuve los padres espirituales. No me sellaron como hijo. No me sellaron como hijo. Por eso, hermano, la importancia de la casa. Hoy no quiero hablar más de esto. Quiero redondear y terminar esta enseñanza. La ciudad de Belén, el inicio de nuestro Señor Jesucristo, fue la casa donde lo alimentó. Fue la casa donde tuvo el alimento. Miren, cuando la conversión que hubo del apóstol Pablo, la conversión de él tuvo una cuna. Y la cuna que él tuvo fue una cuna religiosa. ¿Y sabe qué hicieron con él? Se fue 7 años a una iglesia si usted quiere, ser reprogramado. Interesante esto, ¿no? Quizás muchos de los que estamos oyendo, quizás muchos de los que están viendo, necesitamos ir quizás a regresar otra vez y ser reprogramados. ¿Por qué? Me reprogramaron mal. ¿Por qué tenemos problemas para orar? ¿Por qué tenemos problemas para orar? Porque tenemos problemas para búsqueda, porque tenemos problemas para congregarnos. Esa fue tu cuna, Una cuna donde, hermano, de vez en cuando se oraba, de vez en cuando se buscaba, de vez en cuando. Esa es la cuna. Y por eso hoy vamos a terminar. Belén es la ciudad de la infancia. Es la ciudad de mi infancia espiritual. Belén es casa del pan, casa de Dios.
donde va a haber el alimento, donde va a haber la leche, el pan que debo de tener, que me va a ayudar para crecer. Este ha sido su programa Palabras de Fe. Recuerde que la palabra de Dios no regresa a él vacía y usted está siendo edificado con estas predicaciones. La enseñanza que acaba de escuchar está disponible. Ordene este y otros materiales que le ayudarán a su crecimiento espiritual llamando al 909-452-8485. 909-452-8485. Los pastores Tony y Dali Solórzano y toda la congregación de Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final Shalom le invitan a sus servicios generales los días martes y viernes 7:30 de la noche y los domingos a las 9 de la mañana. La iglesia está ubicada en 8602 Wheeler Avenue, Fontana, California 92335. Es nuestra oración que usted y toda su familia sean ricamente bendecidos.